Hola, comenzamos un nuevo episodio de Conociendo a. Hoy vamos a sumergirnos en la vida, la obra y el pensamiento de un filósofo que marcó un antes y un después en la forma de pensar desde América Latina, Enrique Dussel. Y quiero empezar con una pregunta incómoda. ¿Quién escribe la historia? ¿Quién decide qué ideas son universales y cuáles quedan fuera, olvidadas y sin voz? Enrique Dussel se animó a responder. La historia, tal como nos la contaron, se escribe casi siempre desde el centro del poder, y él dedicó su vida a mostrar que también desde la periferia, desde los pueblos olvidados, se puede pensar, se puede crear filosofía y se puede transformar la realidad. La vida de Enrique Dussel. Enrique Domingo Dussel Ambrosini nació un 24 de diciembre de 1934 en La Paz, Mendoza, Argentina. Vino al mundo en una familia sencilla, en una provincia alejada de los grandes centros del poder intelectual. Tal vez por eso mismo siempre tuvo una mirada desde afuera, desde los márgenes. De joven estudió filosofía en la Universidad de Cuyo y luego, como tantos latinoamericanos con ansias de emprender, partió a Europa. En Madrid se doctoró en filosofía. En París obtuvo un doctorado en historia y también estudió ciencias de la religión. Viajó a Jerusalén, donde vivió un tiempo y se empapó de la tradición judeocristiana. Pero lo que podría haber sido la vida cómoda de un académico europeo, Dussel lo transformó en otra cosa. Volvió a Argentina en los años 60 decidido a enseñar una filosofía distinta, más conectada con nuestra realidad. El problema es que sus ideas resultaban peligrosas para los gobiernos de turno. En plena violencia política, sufrió censura, un atentado con bomba en su casa en 1973 y finalmente la expulsión. En 1975 tuvo que exiliarse en México, donde rehizo su vida y su carrera. Desde allí publicó más de 50 libros y formó a generaciones enteras de pensadores y pensadoras. Su exilio no lo silenció, lo hizo más universal, más radical, más necesario. Hablemos de sus obras. Entre sus obras más influyentes se encuentran Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, de 1973, donde plantea la necesidad de pensar desde la experiencia de los pueblos oprimidos, no desde la imitación de Europa. Ética de la liberación, publicada en 1978 y revisada en los 90, que se convirtió en un clásico de la filosofía latinoamericana. Y su gran proyecto, Política de la Liberación, una trilogía en la que revisa la historia política mundial y propone una alternativa desde la periferia. Estos libros no son simples textos académicos, son llamados a la acción, son invitaciones a mirar el mundo desde otro lugar. Conozcamos el corazón de su pensamiento. ¿Cuál es la idea central de Dussel? Podemos resumirla en 5 grandes ejes. Primero, la crítica al eurocentrismo. La filosofía no nació solo en Grecia ni Alemania. Egipto, Fenicia, Mesopotamia, las culturas originarias de América, todas ellas también produjeron pensamiento. Segundo, pensar desde la periferia, es decir, desde América Latina, desde África, desde los pueblos colonizados, desde los migrantes. Tercero, el método analético. A diferencia de la dialéctica que integra todo en un sistema, la analéctica abre espacio al otro, a lo que no encaja en el sistema. Cuarto, la ética de la liberación. Una ética que no empieza con principios abstractos, sino con una pregunta muy concreta. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los excluidos? Y quinto, la política de la liberación. Una política que no se queda en discursos, sino que transforma estructuras, que escucha la voz de quienes siempre fueron marginados. ¿Y si conectamos a Dussel con nuestro presente? Pero claro, todo esto puede sonar lejano, a libros difíciles. ¿Cómo lo traemos a nuestra vida cotidiana? Imaginemos primero el mundo digital. ¿De verdad todos tenemos el mismo acceso a Internet? En muchos barrios populares de Latinoamérica, el Wi-Fi es un lujo. Cuando se habla de inteligencia artificial o de Big Data, pensamos en Silicon Valley, no en un chico en un pueblito de Bolivia. Dussel nos diría, ahí está la nueva periferia, la periferia digital. Y si queremos hablar de justicia, tenemos que empezar por ahí. Segundo ejemplo, las migraciones. Millones de personas en movimientos, venezolanos que llegan a Argentina, centroamericanos que caminan hacia Estados Unidos, africanos que arriesgan la vida en el Mediterráneo. Y en todos lados escuchamos discursos que los culpan o los criminalizan. Dussel pondría el foco en otra pregunta. ¿Qué ética es posible si no consideramos la dignidad de esos migrantes? Tercer ejemplo, las redes sociales.
Todos creemos que ahí tenemos voz, pero los algoritmos no son neutrales, privilegian unas voces y silencian otras. Influencia es millonario frente a activistas invisibles. Dussel diría, incluso en las redes sigue habiendo centro y periferia. Y el desafío es escuchar al otro, al que queda en silencio. Y cuarto ejemplo, la crisis ambiental. Las inundaciones, los incendios, las sequías golpean más fuerte en el sur global. Quienes menos contaminan son los que más sufren. Para Dussel, esta es otra muestra de injusticia estructural. La ética de la liberación aquí significa dar prioridad a las víctimas ambientales, a los pueblos que ya están pagando el costo del cambio climático. Y si lo miramos sociológicamente, desde la sociología Dussel enseña que no basta con estudiar a los poderosos, hay que escuchar a los que no tienen voz. Él insiste, el verdadero consenso debe incluir a quienes normalmente no están en la mesa. Pensemos en un ejemplo. Cuando un gobierno regula Internet, ¿a quién escucha? ¿A las empresas tecnológicas o a los estudiantes que dependen del wifi de un vecino para conectarse a clase? Ahí se juega la sociología de la liberación, en escuchar a quienes están del otro lado. La mirada histórica. Históricamente, Dussel se atrevió a decir que la filosofía no nació solo en Grecia, que Platón y Aristóteles bebieron de Egipto y Fenicia. Ese gesto parece menor, pero es revolucionario. Nos invita a reescribir la historia de las ideas. Si lo trasladamos al presente, pensemos en la historia de Internet. Solemos decir que todo nació en Estados Unidos, pero ¿qué pasa con los aportes de los ingenieros indios, chinos o latinoamericanos? La mirada dusseliana nos obliga a reconocer esas otras genealogías. La mirada filosófica. En filosofía, Dussel es radical, porque no se queda en la teoría. Para él, pensar es un acto ético. El punto de partida no es el ser, sino el otro, decía. Eso significa que pensar implica hacerse cargo de la voz de quien sufre. Veamos un ejemplo concreto. Un compañero queda excluido porque no tiene celular para estar en el grupo de WhatsApp. La ética de Dussel no se limita a decir pobrecito. Nos exige preguntarnos qué hacemos frente a esa exclusión. Pensar no es un lujo, es un compromiso. La mirada política. En política, Dussel fue tajante. La democracia no es completa si deja fuera a los excluidos. Su política de la liberación busca instituciones que no solo repartan poder, sino que lo transformen. Lo vemos en movimientos contemporáneos como el feminismo en América Latina, cuando miles de mujeres llenaron las calles con el pañuelo verde y lograron cambiar leyes. Ahí estaba la política de la liberación en acción, ética convertida en praxis. Ahora, un mensaje para los jóvenes. ¿Por qué leer a Dussel desde la adolescencia? Porque sus preguntas siguen vivas en tu vida cotidiana. Cuando veas a un compañero que no puede conectarse a clases virtuales, ahí está la desigualdad digital. Cuando ves memes xenófobos en redes, ahí está el otro reducido al silencio. Cuando ves que los incendios arrasan siempre con los barrios más pobres, ahí está la injusticia ambiental. Dussel nos enseña a no aceptar esas realidades como normales. Nos invita a preguntarnos, ¿desde dónde miramos el mundo? ¿Desde el centro que dicta las reglas o desde la periferia que resiste? Conclusión. Enrique Dussel murió en 2023, pero su legado sigue vivo. Fue filósofo, historiador, teólogo, profesor, buen hombre, pero sobre todo fue un pensador que nunca aceptó la comodidad de repetir lo mismo. Se animó a escuchar a los marginados, a decir, aquí también hay pensamiento, aquí también hay filosofía. Y quiero cerrar este episodio no con mis palabras, sino con las suyas. En su Ética de la Liberación, Dussel escribió: la primera palabra de la ética es escuchar al otro. La segunda, dejarse interpretar por su sufrimiento. La tercera, comprometerse con su liberación. Si te gustó este material, te invito a que me sigas, te suscribas, le des me gusta, actives el algoritmo comentando. Incentivemos al pensamiento crítico. No dejemos en el olvido a los grandes pensadores de América Latina.